Dominicana. En este cuarto audio de hoy, domingo 22 de agosto del año 2021, proseguimos hablando. Señores, esos valores repatriados de estado a estado quedaron, como todos valores que envían a nuestro país, quedan bajo custodia por las autoridades económicas del país, Hacienda, Superintendencia de Banco, etcétera, etcétera. Todos recordarán el requerimiento que le hicimos al expresidente Medina con una instancia una carta que le depositamos, donde le requería información sobre la transferencia de una herencia con valores de 17 dígitos y que iba a traer consecuencias al país. Eh, Todos recuerdan esto. Y en donde el este señor, el ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, ese mismo día pues publica en todos los medios que el país tiene un trillón de pesos en custodia y que están prestados en la pymes, en los negocios, en la industria. O sea que el dinero en custodia estaba en manos de los empresarios. Lo comparamos con el dinero de los fondos de pensiones, que también lo debía tener en custodia el gobierno, pero lo traspasaron a las administradoras privadas de fondos de pensiones. Entonces el dinero de los trabajadores ha quedado en manos de los empresarios y ahora no aparece. O sea, tu dinero no aparece del fondo de pensiones. Comparamos, le queremos ilustrar que los dineros repatriados, el Estado dominicano lo maneja los gobiernos lo manejan en custodia, pero también hacen, ¿verdad?, discrecionalmente uso técnico de esos valores que tienen bajo investigación, ¿verdad? Bajo investigación, para luego proceder a hacer lo que entienden van a hacer. Esta familia ha esperado varios años, esperando a que el gobierno libere ese dinero, y realmente se ha machacado mucha piedra de ahí para acá, y realmente se ha querido culpar al abogado. Han hecho acusaciones que necesariamente debieran tenerse la prueba para hacer ese tipo de acusaciones. Pero bien, es fruto de la desesperación, del cansancio y de todo esto. A eso, pues, anyway, lo vemos entendible. Lo que no vemos entendible son algunos extremos en que han hallado algunas personas para hacer sus exigencias. Y en virtud de la custodia que debe tener el gobierno, o que tiene bajo estos valores que luego vimos que pasaron bajo custodia del Banco Mundial, pero en este caso, y siendo el Banco Estatal el principal administrador de ese dinero, o el principal dispensador, porque el principal administrador son las autoridades monetarias del país, el gobierno en su área económica. Allí en el Banco de Reserva de la Avenida San Martín teníamos a un director o jefe del Departamento de Investigaciones, ¿verdad?, del banco. Allí estaba el coronel Rafael Arias Fernández. Hemos hablado de este señor que en el gobierno Leonel, con el caso de la matanza de Paya, de decenas de colombianos que mataron en Baní, Paya,
este señor sale, según unos reportajes servidos por el ex oficial Rafael Guerrero, tira un reportaje donde señala que Arias Fernández estuvo involucrado en asuntos turbios, ¿verdad? Para el gobierno Leonel, de los cuales fue retirado de las Fuerzas Armadas. Luego lo reintegran posteriormente y lo hacen jefe del Departamento de Investigación del Banco Reserva. Es el que inserta, es el que va a investigar a la Central del Derecho unos pasquines con timbrado del Banco de Reserva, en donde esos pasquines fue a investigarlo y nosotros dijimos que eso era falso, que no atendieran a eso. Unos pasquines que hablaban de valores, de trillones, y hablaban también de una fecha para que se presentaran en el banco. Nosotros aclaramos a ese señor de que nosotros desmentimos eso, inclusive lo desmentimos en el programa La Chispa a la tarde, porque yo le enviaba todos esos carteles poniéndole falso en el programa La Chispa, que era seguido por la familia, muy seguido para entonces, y desde allí, en una entrevista que sostuvieron con el doctor Puerto Real en el mes de octubre del 2018, 16 de octubre, ahí el doctor Puerto Real estuvo prácticamente desmintiendo junto a Meraldo Valle esos mensajes falsos que pusieron a circular en las familias. Pero esos mismos mensajes falsos que nosotros desmentimos fueron los que el coronel Arias Fernández, que estuvo involucrado en narcotráfico, ese mismo coronel fue el que apoderó a la fiscalía con un expediente de falsificación, y por eso apoderan a la magistrada Evelyn García por la falsificación de esos pasquines, de esas comunicaciones falsas que pusieron a circular, de los cuales estamos haciendo un llamado a la familia Rosario para aquellas personas que tienen teléfonos celulares con archivos del año 2018, de junio 2018 a diciembre de 2018, las personas, para que a través de los grupos llamados negativos, esos grupos de Angrada y de todos esos tigres, las familias que tengan esos teléfonos del año 2018 y que puedan suministrarnos captura de pantalla de esos archivos de las personas que mandaron esos mensajes falsos del banco, para que nos hagan suministrar una foto de pantalla donde aparezca la fecha, el número de quien envió esos mensajes y el mensaje en sí, para sumarlo a la defensa y a la querella que vamos a poner contra las personas que actuaron en contra de eso, en este caso, en este sabotaje contra la Central del Derecho. Por esa causa, repito, en la Fiscalía del Distrito Nacional, los tribunales fueron apoderados por el Banco de Reserva, señalando que eso fue falsificado, según ellos, por las personas imputadas y por la Central del Derecho para motivar a los herederos a que vayan a ese contrato, según lo que hay especificado en el expediente en cuestión. También ellos señalan, el mismo coronel Arias Fernández, cuando una persona que fue conmigo a su oficina a visitarlo en la San Martín, le entregó copia de cartas de las transferencias de herederos aperturada por los llamados que hicieron los gerentes de sucursales a esos herederos para aperturarle cuentas sin dinero y para darle esas cartas de códigos de transferencia internacionales, las denominadas cartas IBAN. El coronel Arias Fernández también dijo que eso era falso. Ahí mismo, y yo le dije a la persona, no hay necesidad de tú pasarle esas cartas. Y cuando subió en la entrevista, pues lo primero que hizo fue
entregarle copia de eso. Y él dijo que eran falsas. Oigan, óigase bien, sin él entrar a una computadora a consultar esas cuentas, a consultar esos clientes que ya eran clientes, sin hacer nada. Ahora bien, hago un llamado también para que la familia trate de enviar a través de sus coordinadores o de sus representantes de familia, no se envíen a la central del derecho o la manera más expedita posible copia de esas cartas que le aperturaron. Pero óigase bien, si usted quiere, nos envía la parte donde aparece su nombre, su identidad y el gerente que aperturó esa cuenta y el terminal de la cuenta. No nos interesa datos que puedan ser usados por personas particulares, no. Su nombre, su cédula y donde aparece el terminal de la cuenta y el nombre del gerente que lo llamó a usted para aperturarle esa cuenta. Porque queremos sumar también en un trabajo que ya también se fue propuesto el día pasado para poner a esos gerentes a ser requeridos ante la fiscalía, que ese es el trabajo que debieron hacer esos grupos que andan ahí. Y no obstante eso, ya que ellos nos abrieron a nosotros, abrieron ese expediente a la Central del Derecho a través de la fiscalía, el propio banco, la Central del Derecho ya estará, ¿verdad? Si en lo inmediato, como se tiene previsto ahora, en estos próximos días, en estas próximas horas, responder a la notificación del pago de desembolso a la familia. Si no responden en lo inmediato, entonces nosotros estaremos dando marcha a lo que es la demanda contra el banco por ese hecho de denegar, una vez aperturó esas cuentas, a esos herederos. Y cuando estuvieron llamando a los herederos, que en la Central del Derecho se hizo una rueda de prensa, no se detuvo pago. Aquí no comenzaron a pagarle a nadie en esa ocasión. Comenzaron a aperturarle cuentas y entregarle de los bancos esas cartas de transferencias con los códigos IBAN de las mismas sucursales. Entonces, aquí lo único que hay que hacer es hacer la relación, como fue propuesto, de esos gerentes y de las sucursales, de los cuales llamaron a los herederos a aperturarle esas cartas a los herederos. Y la Central del Derecho hizo una rueda de prensa porque la entidad bancaria comenzó a trabajar a espaldas de la Central del Derecho. Y repito, lo que se detuvo fue el proceso de la continuidad de la apertura de esos códigos IBAN, de esas cartas y cuentas a los herederos, por una rueda de prensa que se hizo en la Central del Derecho por el doctor Puerto Real. Pero no fue que se detuvo pago, porque no habían comenzado a pagar, a un solo heredero no le habían pagado. Entonces, queremos dejar eso claro. Continúo con otro audio. Somos un pueblo unido que se levanta, un pueblo de Dios, dominicano alza tu bandera.